Bueno, esta mañana el pasaje de Mateo capítulo 19 y Mateo capítulo 20 nos va a guiar, ¿sí?, sobre esto. Si ustedes se ponen a mirar un poquito el capítulo número 19, ¿sí?, comienza o está en el lugar que se llama las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y en el capítulo número 21, cuando se acercaron a Jerusalén, entonces el capítulo número 19 y 20, ¿sí?, es una zona, ¿sí?, que está un poco al sur, vamos a decir, estaría como un poquito al norte de Jerusalén, y en esa zona es donde se va a desarrollar el capítulo 19 y capítulo 20. Y el 21 va a cambiar a la zona de Jerusalén, ¿sí?, precisamente. Entonces necesitamos como entender qué es lo que el Señor les va a hablar en esa zona, bueno, y qué es lo que la palabra del Señor nos va a decir esta mañana a nosotros. Quiero advertirle de nuevo, ¿sí?, el domingo pasado fue una prédica difícil, dura, ¿sí?, le raspó. ¿Viste? Cuando te raspan con algo, bueno, te raspó, ¿no? Y hoy también te va a raspar, ¿sí? Te va a raspar porque no puedo que no raspe, o sea, no es la palabra mía. Si fuera mi palabra, yo les hablaría de otra cosa, ¿sí? Me gustaría hablarles de otra cosa, incluso, porque sería como más fácil, ¿no? Igual todos me saludarían bien después cuando se van. Bueno, hay algunos que después de estas cosas no te saludan tampoco, se te enojan. Y tiene razón de enojarse, ¿sí? Porque es para enojarse, pero no puedo escapar, ¿sí? Porque no soy ministro de mí mismo, ¿sí? Soy ministro del Evangelio, ¿sí? Y si somos ministros del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Hablar lo que el Evangelio dice, ¿sí? Me da cosa ya, pero bueno, hay que hablarlo. Muy bien. Hoy vamos a hablar en el capítulo 19 y capítulo 20, y vamos a hablar sobre que el reino de Dios produce yugo. Bueno, o el reino de Dios atenta contra el egoísmo, el orgullo, la altanería, la soberbia, la rebelión. Bueno, atenta el reino de Dios. Es como un terrorista, ¿sí?, que te pone una bomba. Un terrorista, ¿no? El reino de Dios atenta, o sea, ¿qué significa? Que va contra el orgullo, la soberbia, la altanería, la rebelión, contra el egoísmo, incluso más. Ustedes vamos a ver enfatizado acá, los primeros serán los últimos, y los últimos primero. Entonces como que te da vuelta todo y te dice, no importa lo que tú creas y lo que tú quieres, no te lo voy a dar. Y cuando lo tengas, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a otro. Usted dice, ya alcancé el primer lugar, muy bien, ahora te lo quito, te lo saco, se lo paso a otro. Pero ese no lo merece, no importa, porque Dios se encarga de que los que no merecen lo reciban. Y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? ¿Está bien o no? Bueno, así que es una delicia la palabra de hoy. Bueno, capítulo 19 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera,
y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Son re inteligentes estos. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. ¿No? Oremos. Señor, esta mañana esta palabra, Señor, que nos abra los ojos para conocer, para entender tu reino. Nos abra los ojos para ver con mucha claridad, distinguir lo que no hemos distinguido hasta ahora, Señor, y entender lo que tú quieres hacer con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia. Poder, Señor, hacer los cambios que tenemos que hacer y entregarnos donde hay que entregarse y romper con lo que hay que romper esta mañana para poder hacer tu corazón. Ayúdanos, Señor, esta mañana y permítenos captar la palabra. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos para ver y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, a mí lo que me llama la atención de esto es lo siguiente, que mientras el Señor estaba hablando sobre algo muy difícil, ¿no? Se le presentan unos niños al Señor para orar por ellos, poner las manos sobre ellos, y los discípulos les reprendieron, no la gente, los discípulos. Y eso me llama la atención porque es como, no sé si se dan cuenta, está hablando de algo difícil. Vienen los discípulos, o sea, los que lo escuchan continuamente, a los que se le explicó todo, ¿se acuerdan? A los que se le abrieron los ojos, a los que se le reveló, y ellos dicen que no. Les reprendieron los discípulos, ¿no? Y eso también me llama la atención porque habla de un corazón endurecido. Bueno, la clave de todo esto, bueno, vamos a mirar un poquito, no me voy a detener solamente en esto, pues hay tres cosas que el reino de Dios, en el que el reino de Dios se mete. Uno, en la libertad personal, en las riquezas y en el dominio sobre otros. ¿Sí? Recuerden lo que le dije recién, o sea, se mete el reino de Dios en la libertad personal, se mete con las riquezas y se mete con el dominio sobre otros. Bueno, y esto parece como que es así nomás, pero miren lo que va a pasar cuando vamos a hablar de la libertad personal, o del divorcio, o del placer, o del egoísmo. Miren lo que dice la palabra acá. La pregunta, ¿sí? La pregunta, el Señor sabe lo que le van a decir, porque la pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La palabra repudiar acá es lo mismo que la palabra divorcio, ¿sí? Es lo mismo. Nada más que la única acción que involucra repudiar es como echar. ¿Sí? Sería lo único que le añade, o sea, vamos a decir, pero es lo mismo. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, esto lo hemos hablado otras veces, pero solamente voy a hacer un pequeño repaso. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios al principio? Varón y hembra los hizo. Eso involucra la idea de ¿qué? De que el matrimonio es uno. Los dos serán una sola carne. Así que le dice, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea,
Cuando dice no lo separe el hombre, está diciendo no se den carta de divorcio. O sea, eso es lo que está diciendo. Por supuesto, y ahora vamos a ver esto, acá dice la palabra, para ahorrarles el camino, porque ya veo que están ahorrarles el camino. Les ahorro el camino. El problema de Dios no es el divorcio. El problema de Dios es el recasamiento. ¿Sí? Ahora, cuando una persona no conoce a Cristo, no conoce lo que Dios dice, ¿sí? Vamos a decir, en la Escritura, si se da esta cuestión de la tarea pastoral o de la tarea de ayudar a las personas en lo pastoral. Cuando las personas vienen a Cristo en una forma, en una manera, ¿sí? La persona, ¿sí? Necesita rehacer su vida, ¿no? Y por eso nosotros les pedimos a las personas que vienen divorciadas, en pareja, que se casen. ¿Por qué? Porque es necesario regular o aproximarnos al modelo de Dios. ¿Está bien? Esa es clave en esto del modelo de Dios. Usted tiene que aproximarse al modelo de Dios. ¿Sí? También toda persona que en la iglesia se divorcia no se puede volver a casar. Escuchó bien, o sea, toda persona en la iglesia que se divorcia no se puede volver a casar. ¿A causa de qué? ¿De que no queremos? No, a mí no me interesa. Pero la Biblia enseña, ¿qué cosa? Que son, vamos a decir, el modelo de Dios, uno lo tiene que respetar. Entonces, ¿cuál es la causa del divorcio? ¿No? Entonces le dicen los fariseos al Señor, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? ¿Por qué mandó dar carta? Fíjense ustedes, la causa del divorcio, ¿cuál era en este pasaje? ¿Cuál era la pregunta? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Está bien? O sea, cualquier causa. ¿No? Hizo los huevos fritos, ¿no? Como no me gustan. No me hace la sopa como a mí me gusta. No barre como a mí me gusta. No se levanta a la hora que yo quiero. ¿No? Divorcio. ¿Entienden o no? O sea, todo eso estaba permitido, fíjese dónde, en la ley de Moisés. Bueno, ahora el cristianismo lo que le aporta a la ley de Dios es que le sube el nivel. O sea, ser cristiano es peor que ser judío. Cuando digo esto es por lo que se apunta. Porque el cristianismo apunta al corazón, no apunta a algo externo. Ahora miren lo que hizo entonces. Bueno, repudiar por cualquier causa. Entonces, ¿y por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos se sobaban las manos y dijeron, acá lo tenemos atrapado. Si Moisés da una cosa y él dice otra, está frito. Acá lo tenemos frito, ¿no? Y el Señor le dijo, y acá es donde viene el fondo, dice, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, el Señor nos dio una clave para entender el divorcio. ¿Cuál es la clave? La dureza del corazón. O sea, le dijo el Señor, hay un término en griego, bueno, que nosotros lo conocemos también, que es esclerosis. ¿No? En la esclerosis es un entumecimiento, un endurecimiento, y el Señor dice que esto es esclerocardian. Cardio es corazón. O sea, es dureza, endurecimiento del corazón. El corazón se entumece, o sea, es como que la mano no se mueve más, ¿sí? Quedó así. Entonces el corazón de la persona se ha endurecido. Entonces, dice el Señor, dice que por esa causa Moisés le dio a ustedes esta posibilidad. Porque ¿con qué no se puede luchar en la ley? Con el corazón. En la ley no se puede luchar con el corazón. Entonces, ¿qué hace la ley? Trata de otorgar o legislar externamente
cosas que el corazón no las puede mover. Eso es en la ley, pero no en Cristo. Porque la Biblia dice que el corazón en Cristo es operado, ¿no? Y se le saca al corazón la dureza, ¿sí? O sea, toda la dureza, toda la esclerosis que tiene el corazón, a través del Espíritu Santo se opera, se saca y la persona queda con el corazón limpio, ¿sí? No importa lo que haya hecho. Bueno, y acá es donde empieza una nueva etapa en la vida de la persona. Así que dice, y yo os digo, bueno, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y yo quiero aclarar algo acá, salvo por causa de fornicación. Vayamos a Deuteronomio para poder entender. Capítulo 24. Versículo 1 al 4. Este es el pasaje al que hacen referencia los fariseos, y este es el pasaje que el Señor va a hablarles. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, digan usted, ¿qué es indecente? ¿No? Los pantalones de ahora son indecentes. Depende de para quién, no sé si me entiende. No, los pantalones de antes eran una tontería, unos pantalones así, le llamaban pata de elefante antes. No sé si me entiende. El peinado es indecente, no sé. ¿Qué es indecente? ¿Vienen ustedes? Indecente, o sea, lo que se te cante era indecente, o sea, ¿estamos bien o no? ¿Me entiende? Porque no especifica, no dice qué es indecente. Miren lo que dice la palabra acá. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ese es el repudio, o sea, la despide de su casa. Bueno, esto también es importante, ¿sí, hermanos? Que toda persona, bueno, que está divorciada no puede vivir bajo el mismo techo. Bueno, no vamos a entrar hoy en eso porque mi idea no es entrar en esto, pero solamente es para explicarle. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, o sea, queda claro cómo tiene que ser. Bueno, pero recuerden ustedes, esta regla el Señor dice, así no fue al principio, ¿sí? O sea, el cristianismo no puede tomar esta regla y decir, está bien. ¿Por qué? Porque la raíz, ¿cuál es? El corazón duro. Y el Espíritu Santo, la primera cosa que hace en uno es ablandarlo. Eso es la primera cosa que te hace el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros empecemos a entender esto, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Ahora, ¿por qué el Señor decía, ¿sí? Acá en Mateo, capítulo número 19, acá el Señor nos decía o nos advertía, ¿sí? En el capítulo 19, dice, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, es muy importante entender cómo se trata el adulterio en la ley. Bueno, o sea, porque uno piensa, dice, qué bien, entonces yo adultero y tengo vía libre para volver a casarme y libero al otro, así que la cosa es re fácil acá, adultero. No, pero el adúltero en la ley no estaba vivo.
O sea que no había posibilidad de eso. Por eso el Señor dice, salvo por causa de fornicación. Si hay fornicación, o sea, alguna actitud, algo de impureza sexual, ¿qué es lo que dice la Biblia? Tiene que morir. Eso era la ley. Estoy hablando de la ley. Ahora, entonces, uno dice, entonces, ¿cómo es? No es causa de divorcio, entonces tampoco el adulterio. Bueno, otro día, alguna vez, lo vamos a sentar y vamos a hacer una charla entera sobre divorcio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es muy importante que usted que no conoce a Cristo, o usted que le da lo mismo, nunca tuvo temor de Dios, porque uno tiene que tener un temor profundo de Dios, usted pueda entender, ¿sí?, que usted necesita ablandar el corazón. La clave de todo está en ablandar el corazón. Déjenme contarle algunas cosas que yo he tenido que vivir, ¿no?, para poder entender algunas cosas. Bueno, aquellos que estuvieron con nosotros cuando Silvia estuvo internada en el hospital en el 2011, ¿sí?, ella estuvo en el hospital. Eso a mí me cambió en la relación con ella, ¿sí? Y ahora es muy importante empezar a entender esto, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que cambian la relación matrimonial? ¿Sí? Yo diría que hay dos cosas que cambian la relación matrimonial: la compasión y la misericordia. Bueno, ve a la vieja con misericordia. Ve al viejo con compasión, ¿no? Velo con compasión. Ahora, ¿dónde uno aprende estas cosas? La compasión. Cuando hay alguien al que vos decís que amás, ¿sí?, al que vos decís que lo amás, lo ves mal. No, me acuerdo que cuando yo vi a Silvia, ¿no?, tan en ese punto donde ella estaba completamente con todo tipo de cables y cosas, y ella estaba ahí, ¿no?, y no le salía la voz. Me acuerdo que yo no podía hablar, ¿no? Yo tenía que acercar el oído y ella me hablaba al oído, ¿sí? Y ella estaba en la angustia y lloraba, ¿no? Y yo la vi tan frágil, que yo decía en mi corazón, este tiempo yo no puedo permitir que pase más esto. Yo tengo que seguir amándola, queriéndola, respetándola, valorándola. Es como que se me despertó algo que hasta ahí yo la amaba, yo la quería, pero ahí se pasó algo que se llama compasión. Y en el matrimonio, para que el matrimonio crezca, tiene que haber un punto de compasión. Bueno, ahora yo, Silvia, le soporto todo lo que haga Silvia, no importa. Que haga todo lo que quiera, que diga todo lo que diga, no importa, ¿va? ¿Por qué? Porque aprendí algo, la compasión. Si usted no aprende la compasión y la misericordia en el matrimonio, usted siempre va a estar tendiente al divorcio. No me entendés, no me querés, y empieza con el tema y dale. Te falta compasión, te falta misericordia. ¿Por qué digo esto? A causa de esto de la dureza del corazón, ¿sí? Y dice la palabra que los discípulos entonces dijeron inmediatamente: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjense ustedes, lo veían ellos el matrimonio como un negocio. No ganamos nada, perdemos todo. ¿Vieron ustedes? Entonces el problema del matrimonio, ¿vieron ustedes? Una cuestión de corazón, no es una cuestión de qué hace el otro o qué no hace el otro, ¿sí?, o de qué características tiene el otro, ¿sí? Porque siempre, yo le digo, por ejemplo, un hombre perfeccionista, ¿no?, es terrible. Yo le quiero contar, ¿no?, un hombre en una empresa donde yo trabajaba, tenía unos 18 años, y nos juntábamos así en una mesa, comíamos juntos de diferentes empresas. Entonces este hombre un día empezó a contar su relación matrimonial. Yo tenía como 18, 19 años, y el hombre empieza a contar su relación matrimonial, ahí, ¿no?, con un vaso ahí de vino, ¿no?,
el hombre, y empieza a contarnos. Dice, estoy podrido. Así empezó, ¿no? No doy más con esta mujer. Dice, estoy cansado, dice. Llego a mi casa, dice. Abro la puerta, mi mujer me saluda y me tira un par de esos que se deslizan. Para que no ensucie la casa. Y después dice el hombre, dice, y cuando voy, dice, me quiero tirar en el sillón, dice, y agarro un poco, dice, de gaseosa, la pongo ahí, la pongo el vaso en el piso, dice, viene mi señora con un coso para portavasos, lo pone abajo para que no se ensucie el piso. ¡No doy más! Decía el hombre. Ahora, ¿se dan cuenta? O sea, cuando no hay compasión, ¿sí? no hay soportar nada. No conviene casarse. Fíjense ustedes la conclusión. Entonces el Señor les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Una de las claves que usted tiene que entender, bueno, y que yo siempre lo repito, es usted se tiene que casar porque para eso fue creado. ¿Está bien? Tiene que casarse porque para eso fue creado. Está hecho al detalle justo, a menos que sea un eunuco. O sea, ¿qué significa un eunuco? Alguien a quien le cortaron los genitales. ¿Sí? O vino sin genitales, o le cortaron los genitales, ¿sí? O algo así, pero si no, usted tiene que casarse, ¿sí? Y tiene que prepararse para el matrimonio. A nosotros no nos prepararon para el matrimonio, tuvimos que aprender, pero a usted se lo puede preparar para el matrimonio. Usted puede empezar a desarrollar cosas para el matrimonio. Fíjense, no todos son capaces de recibir esto, no cualquiera va a poder dejar de estar casado, ¿sí? Así que, y entonces, en medio de todo eso, ¿sí? Le presentan unos niños, ¿sí? Le presentan unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Fíjense ustedes, no sé por qué les reprendieron los discípulos. ¿Ustedes captan por qué les reprendieron los discípulos? Estaban nerviosos por el tema, claro. Estaban pensando, ¿no? Ahora tenemos que llegar a casa y portarnos bien. Algo así estaba, ¿no? Estaban nerviosos, ¿no? Les reprendieron. Fíjense ustedes, les reprendieron. O sea, justamente, ¿qué es lo que no tenían ellos ablandado? El corazón. ¿Sí? ¿Dónde usted ve a los hermanos que no tienen ablandado el corazón? Con los niños, ¿sí? No los soportan, ¿no? Este pibe en cualquier momento es un sopapo, va a haber una zancadilla, va a ver lo que es la vida, ¿no? ¿Miren ustedes? Hay hermanos, ¿no? Ese hermano, esa hermana está lista para el divorcio. Claro, usted tiene que entenderlo, o sea, vamos a decir, si no hay compasión, ¿no? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Vamos, olvídense de la parte teológica de esto, ¿no? ¿Qué es con los niños? Olvídense de esto, pero miren lo que dice el Señor: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué quería el Señor? Continuamente todos los niños subiéndose acá arriba de la cabeza, ¿no? Haciendo alguna cosa, agarrándole la pata, ¿no? Y él orando por ellos, bendiciendo. Eso es lo que era como que el Señor no tenía el conflicto con los niños. ¿Por qué? Porque su corazón era blando. Ahora yo le pregunto una cosa. Toda persona que tiene problemas con los niños tiene un problema de corazón, ¿o no? Tiene un problema en el corazón. ¿Por qué? Porque no puede soportar, ¿sí? No tiene compasión. Fíjense, ahora dice, y habiendo puesto sobre ella las manos, se fue de allí. Voy a evitar entrar en otras cosas para solamente ver esto. O sea, la libertad personal es alterada con el yugo del matrimonio, ¿sí? Ahora fíjense. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora pasamos al segundo tema, el tema de las riquezas. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De nuevo la ley, fíjense ustedes. Le dijo: ¿cuáles? ¿No?
otra vez se estaba haciendo el desentendido. Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Viene usted? Dame algo difícil, Señor. ¿Quieres algo difícil? No, que hay hermanos que dicen, yo no sé, yo no sé por qué el Señor no me bendice más, ¿no? Porque yo ya me porto re bien, está todo re bien, y no sé por qué el Señor no me bendice más. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere el Señor? A ver, Señor, dígame qué más. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, acá están los señores perfectos, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Fíjense ustedes, el segundo punto, la compasión y la misericordia a los pobres. ¿Cuál era el corazón de él? Él podía cumplir todos los mandamientos de rectitud, pero cuando se trataba de dar, quedaba atascado. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Fíjense qué declaración, por primera vez, y en todo lo que yo conozco del Señor, por primera vez el Señor dijo, es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico, ¿qué ama? Su corazón, su egoísmo, ¿cierto? Su riqueza. Él ama su riqueza. El rico, ¿qué quiere? Ama su riqueza más que a sí mismo. Bueno, como se darán cuenta, era un hombre centrado en sí mismo. Señor, todos los mandamientos los guardé. Va. ¿Usted cree que los guardó todo? ¿Usted cree que el Señor no le podía decir 2, 3 cosas y lo sacaba a la luz? Pero no lo sacó a la luz, ¿por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que buscó el Señor? ¿Dónde está parado el corazón? ¿Dónde estaba parado el corazón? En la riqueza, en lo que tenía, ¿sí? En la no generosidad, en la no compasión de los pobres. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, hay toda una especulación ahí con respecto a que la aguja era la entrada especial a Jerusalén, donde los camellos entraban después de horario y se agachaban mucho, les costaba mucho entrar. Bueno, está muy bien, muy bien. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Fíjense ustedes, ¡oh, Señor! ¿No? Abrieron los ojos grandes, ¿cómo no? Espantados de que haya algo difícil. ¡Oh! ¿No? Especialista en molestar eran. Especialista en asombrarse. ¿De qué te asombrás, Pedro? ¿De qué te asombrás? Si vos sos igual, ¿qué te asombrás? Pero ellos, viste, hacían como, ¡oh! Se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¡Ah! Si vos no tenés nada, Pedro, ¿qué te pasa? Un pobre, un lauchón, ¿no? ¿No? Una lauchita, ¿no? Algo así, no tenés nada, ¿qué te venís acá a asombrar? Como que a vos se te está diciendo que no va. Vieron ustedes tocados ellos también, ¿no? Entonces respondiendo el Señor, mirándolo Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, o sea, vamos a hablar de lo que el Padre puede hacer. Y entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, bueno, acá estaba el punto de Pedro, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Ven ustedes? Interesado. No conviene casarse. ¿Qué pues tendremos? Bueno, nunca olviden. Todos, ¿qué quieren? La tajadita. ¿Qué parte me va a tocar a mí? Y él quería asegurarse la tajada. ¿Cuál era la tajada de él?
¿y ahora qué me vas a dar a mí si yo lo he dejado todo? Y Jesús entonces les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense ustedes, qué importante que es, por más que te haga el pavo, el distraído, el que no entendés nada, pero si dejaste algo, perdiste algo. Y la pregunta que un día el Señor me hizo a mí antes de aceptar el llamado al ministerio fue, ¿qué perdiste para seguirme? Esa fue la pregunta del Señor. Y a mí me atormentó esa pregunta, porque yo decía, ¿cómo se trata entonces que yo tengo que perder algo? Y se trataba de perder algo, no solamente de perder una cosa, sino de perder muchas cosas. Toda persona que quiere seguir a Cristo y no pierde nada, no puede seguir a Cristo. Pero el Señor le dijo, yo te voy a dar que te sientes, fíjense ustedes, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, todo el que pierde algo por el Señor, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que se le va a dar? Un trono, fíjense ustedes. ¿Para juzgar a quién? A los israelitas. ¿Quién va a juzgar a los israelitas entonces? El Señor con todos los que han perdido algo para seguirlo. Y cualquiera que haya dejado, fíjense ustedes, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la idea del Señor acá? La primera idea que vimos era la libertad personal. Las riquezas tienen que ver con la compasión por los pobres. El matrimonio tiene que ver con la compasión por la esposa o por el esposo. Y acá va a tener que ver con que finalmente el Señor nos dará, ¿sí?, nos dará un lugar de privilegio si nosotros lo perdemos por causa de Él. Pero también nos agrega después, no te entusiasmes, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. O sea, tampoco te entusiasmes con el trono y con ese día de juicio, porque después de ahí te saco y te pongo al final y otro ocupa el lugar, ¿no? Entonces, cuando la gente piensa que está todo asegurado, no hay nada asegurado, porque el Señor lo que busca, ¿qué busca el Señor? El corazón. ¿Qué busca el Señor? Mi corazón, porque uno dice, pero al final de cuentas, entonces, nada es seguro, al final de cuentas, parece que soy primero, pero después me van a poner al final. Soy el final y me van a poner primero, y a mí no me gusta ser primero. Bueno, así es el Señor. Porque en el reino de los cielos, porque es semejante a un hombre, y ahora vamos al otro. Padre de familia que salió por la mañana en contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Un denario, saliendo cerca de la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, dijo a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. No le dijo un denario, le dijo cuánto, lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, las 12, y la novena, las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, de las 6 de la tarde,
halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis acá todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Vieron ustedes? O sea, algunos empezaron a trabajar a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros a las 12, otros a las 15, otros a las 18. Cuando llegó la noche, pongan atención, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Pongan atención, el problema son los primeros, fíjense ustedes. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11:00, a las 6 de la tarde, recibieron cada uno un denario. O sea, vamos a decir, recibieron 1000 pesos. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Si el de las 6 recibió 1000 pesos, el de las 1, 2, 3, 4, como 5000 pesos me corresponde. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1000 pesos. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque soy bueno? Injusticia total, injusticia. Saquen, ¿no?, las gomas ahí en la calle. Protesta total, ¿no?, en el reino de los cielos. Así es el Señor. El Señor no funciona de otra manera. Fíjense ustedes qué injusto. ¿Sabe por qué lo hace eso? ¿Sabe para qué es la parábola? Para preparar el corazón. ¿Sabe para qué? Para ser primero como para ser último. Entonces el que es primero no se cree nada, porque dice, en cualquier momento me la dan. El que es último en cualquier momento me suben allá, así que mejor no critico al que está adelante, porque después me la van a dar a mí, así como yo se la doy. No, creo que decía el otro día, Ana Lilia acuñó una palabra, dice, el Señor sabe darte el vuelto. En la misma medida en que vos hiciste, el Señor te la hace. Pero que yo ya le pedí perdón, pero te la hace igual. Eso es para que aprendas. Así los primeros eran postreros. Fíjense ustedes, ¿con qué estamos trabajando? Con el orgullo, con la soberbia, con la altivez, con la dureza de corazón. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Y hay hermanos que se enojan. ¿Cómo poco escogido? ¿Cómo poco escogido? Pastor, ¿y yo soy escogido o no soy escogido? Y empiezan los hermanos, se ponen nerviosos. ¿Cómo puede ser esto, pastor, que usted diga que hay poco escogidos? Tienen que haber muchos. ¿Por qué? No, porque sientes, ¿qué sientes? Que te están dejando afuera. Y es verdad que te están dejando afuera. Te están dejando afuera. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Y les dijo, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fíjense después de esa palabra tremenda, de dolor, de conmoción. ¿Vieron? Le condenarán, le entregarán, le escarnezcan, o sea, se van a reír de él, lo van a escupir, le van a azotar y le van a crucificar. Usted diría después de eso, los discípulos, ¿qué dirían? ¡Oh, Señor, ayúdanos! Pónganse a orar, hermanos, ahora. Los otros dijeron, esta es la gran ocasión para pedirle un puesto. Miren ustedes, y todos los hermanos de la iglesia, los pastores, el liderazgo, los hombres de Dios, cada vez que pueden, ¿qué hacen? Quieren un pedacito de gloria. Y ellos querían un lugar especial. Entonces se acercó la madre. ¿Qué tiene que ver la madre con los discípulos? Pero bueno, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, hermosos, amados, de mi corazón. No es para mandar yo nada. No, se trata de ellos.
Ay, Señor. ¿Vieron ustedes cómo hacemos? Se trata de ellos, no de mí. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. Y entonces el Señor siempre cuando vos le pedís cosas así, el Señor te engancha. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Claro, como si se trata, Señor, de los dos lugares, eso, podemos cualquier cosa. Y el Señor le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. La madre de los hijos de Zebedeo, ¿quién eran los hijos de Zebedeo? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Lo dijo, ¿y quién eran? Juan y Jacobo, Santiago. ¿Quién fue el primer mártir que murió? Santiago, dijo el Señor, vas a beber del vaso que yo bebo. Te vas a comer lo que yo me como. La muerte, el primer mártir, Santiago. No sé, ¿usted quiere un lugar especial? ¿Le gustan los lugares especiales? ¿Le gusta? ¿Quiere un lugarcito? ¿Por qué les pasa eso? Por la dureza del corazón. ¿Entienden o no? Porque piensan que se trata de escalar, de hacer algo, de ser alguien. Pero el sentado a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quien está preparado por mi Padre. Y después cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los otros dos hermanos. O sea que el enojo siempre es producto de la envidia. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Fíjense ustedes, finalmente el tercer punto es dominio sobre otros. Y los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hay hermanos que menosprecian servir, ¿no? Servir es como algo terrible, ¿sí? Es lo último, pero es la manera de hacerse grande. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Servidor viene del término diácono. Y siervo viene del término doulos, esclavo. Así que el hermano que quiere ser el más importante de la iglesia tiene que andar cortando el jardín, lavando los platos a los hermanos, ayudándolos, llevándolos para allá, para acá, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque quiere ser el más grande. Pero no te olvides que cuando llegues allá, después se te puede poner para atrás de nuevo. Es por si acaso te enorgulleces. ¿Entiendes? No hay forma, no hay manera, hermanos. Dice la palabra entonces, como el Hijo del Hombre vino para ser servido, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Vieron ustedes? ¿Cuál es el problema de los dos ciegos? No tienen la vista. Pero ellos, ¿qué piden? Misericordia. No dicen, Señor, tú que sanas a todos, ven y saname un poquito porque yo también tengo derecho de ser sanado. No, ten misericordia. Ten misericordia. El Señor compadecido, fíjense ustedes, en el ambiente donde se da la sanidad, en compasión y en misericordia. Toda persona que no ablandó el corazón no puede ver los ciegos, no puede ver los pobres, no puede ver al esposo, a la esposa. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón endurecido. Entonces cuando nosotros empezamos a pensar en esto, decimos, Señor, entonces, ¿cuál es la clave? Es que se ablande tu corazón. ¿Cuál es la clave? La compasión. ¿Cuál es la clave? La misericordia. El reino de Dios produce yugo, me une con el pobre,
me une con el esposo, me une a los ciegos, me une a la gente necesitada, porque mi corazón se compadece. El reino de los cielos atenta contra el egoísmo, contra el orgullo, contra la altanería, contra la soberbia, contra la rebelión. El reino de Dios produce yugo, o sea, me une a otro para andar con otro. Creo que esta mañana ha sido clara la palabra, ¿sí? Y si usted se da cuenta, no se equivoque, no se desvíe. Todo el problema radica en el corazón. Si usted se ablanda, se van a resolver muchos problemas. Si no se ablanda, los problemas van a crecer, van a ser mayores. Ablándese esta mañana y empezará a resolverse muchos problemas. Padre, les he hablado tu palabra. Esta palabra, Señor, que nos raspa. Esta palabra, Señor, que nos confronta y nos enfrenta a nuestra realidad de corazón. Nuestra realidad de corazón es grave, Señor. Es muy grave. Señor, hemos vivido situaciones extremas. Hemos vivido situaciones de amarguras, de resentimientos, de peleas, de luchas, de envidias. Y en medio de todo eso, te hemos abandonado a ti, Señor, te hemos dejado. Y Señor, todo nuestro corazón ha entrado en un estado de entumecimiento, donde nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser está vacío, sin sentido. No tiene sentido. Señor, esta mañana ven sobre nosotros. Cuando tú pagabas el precio en la cruz, pagabas por nuestras rebeliones, pagabas, Señor, por nuestras soberbias, pagabas, Señor, por nuestras angustias, pagabas, Señor, por el egoísmo, pagabas, Señor, para que nuestra vieja naturaleza fuera destruida, destrozada, esa naturaleza egoísta. Señor, esta mañana oramos, Señor, oramos, Señor, oramos, Padre, esta mañana para que la iglesia entera, desde los niños, Señor, aún desde los niños que han sido tal vez abusados, golpeados, Señor, tal vez, Señor, en alguna manera, Señor, ofendidos, oh Señor, o se han sentido, Señor, dejados de lado, o han, Señor, de alguna manera su corazón, en alguna forma, Señor, se llenó de odio, de amargura, de rencor, de resentimiento. Tú pagaste en la cruz por esos niños, Señor. Tú pagaste en la cruz para que esos niños vengan a ti, Señor, y no se queden donde están. Esta mañana, Señor, oramos para que muchos aquí puedan convertir su corazón, darlo vuelta, Señor, y decir: Dios mío, yo no quiero ser más una persona dura, quiero ablandarme, quiero ser una persona sencilla, sensible al Espíritu, sensible a otros, sensible a las personas pobres, sensible a las personas enfermas, sensible, Señor, al cónyuge, sensible al esposo, a la esposa, sensible a los hijos, sensible a los padres. Hay hijos, Señor, endurecidos en tal manera que deshonran a sus padres continuamente. Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Esta mañana, ayúdalos, Señor, ayúdalos. Ayúdalos, Señor, ayúdalos, Padre. Esta mañana me gustaría simplemente hacerle una invitación. Si podríamos cantar, ¿me dio el pecado? ¿Pueden cantar? Una invitación a rendirlo todo, a quebrar el corazón. Yo ya sé lo que usted me va a explicar y yo ya sabemos, pero también sé que si usted rinde el corazón hoy, se entrega y usted de alguna manera entiende esto, algo le va a pasar. Algo le va a pasar. Mira, pastor, lo que pasa es que usted no entiende.
Mi vida está completamente comprometida con la droga, con el alcohol, con personas, con mujeres, con hombres, con situaciones extremas. Usted no sabe. No importa. Porque el problema no es lo que te rodea, es tu corazón. Si tú te entregas, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Porque Él lo pagó en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, el poder del pecado que había sobre la humanidad se quebró. Y si tú le entregas el corazón, algo te va a pasar. Pero tienes que entregárselo. Si tú esta mañana entiendes lo que hablamos y tú sabes lo que hay en tu corazón, si tú sabes lo que hay y tú dices: Señor, hace mucho tiempo que mi corazón lo tomé en mis propias manos. Tal vez vienes a la iglesia, pero tu corazón está en tus manos. Tal vez sea hoy el día. Tal vez sea el momento de venir a la cruz. Tal vez sea el momento de despojarte. Te quiero invitar esta mañana. Te quiero desafiar. Porque esta no es mi palabra. No es lo que yo digo. No es lo que yo hago. Es lo que tú decides y el Señor que cumple su promesa. Si esta mañana te atreves, si tú te atreves a decir basta de un corazón duro, basta de un corazón negado, entrégate esta mañana. Si tú quieres, mientras estamos acá, puedes tomar una decisión y decir: Señor, voy a entregarme esta mañana, voy a pagar el precio de que todos me vean, porque quiero que mi corazón esté a la luz, no en la oscuridad. Señor, oramos, Señor, con clamor, con súplica, porque teniendo las puertas abiertas, nosotros mismos las hemos cerrado, porque teniendo oportunidades, nos hemos vuelto, Señor, al dolor. Pero esta mañana tú estás amándonos una vez más. Amado Espíritu Santo, amado Cristo, amado Padre, queremos volver al redil de donde nunca debimos salir, pero queremos volver al redil. Pastoréanos, abrázanos, abrázanos, perdónanos y ven a estar con nosotros. Ha habido mucho dolor, ha habido mucha amargura, Señor, ha habido mucho egoísmo, ha habido mucho, Señor, soberbia, altivez, enojos hasta lo más profundo. Pero esta mañana, Señor, estamos aquí para renunciar, para abandonar la vida que traemos, que nadie se da cuenta, porque no es algo externo, es algo en el corazón. Es el corazón, Señor. Es el corazón que menosprecia, que desvaloriza. Señor, esta mañana límpianos en la sangre de Jesucristo. Purifícanos, Señor, esta mañana. Haznos puros. Quita de nosotros el peso que traemos de la ley, las acusaciones, los tormentos, las enfermedades que se han unido, pareciera, Señor, para destruirnos, los límites
las situaciones económicas, financieras, los hijos, los padres, el matrimonio, la casa. Todo, Señor, parece destruido. Señor, ten misericordia esta mañana. Pasa en medio de nosotros. Pasa en medio de nosotros. Rompe con toda cadena demoníaca, toda autoridad del maligno. Pero esta mañana, Señor, queremos enfocar nuestro corazón en ti, enfocarlo en tu persona. Vamos a abandonar, Señor. Vamos a abandonar aquí, Señor, esa posición de orgullo, de soberbia. Vamos a abandonar aquí esta mañana y abandonamos al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la rebeldía y a la rebelión. Abandonamos al odio, abandonamos al enojo, abandonamos esta mañana la envidia, los celos. Lo abandonamos, deponemos, Señor, y esta mañana donde nuestro corazón no ha sido, Señor, sensible ni sencillo, esta mañana decimos, Señor, corazones sencillos, corazones sencillos, corazones puros, santos. Señor, deponemos esta mañana, Señor, el adulterio, la fornicación, Señor, la codicia, la avaricia. Deponemos, Señor, el orgullo y decimos, Señor, tú eres único. Esta mañana te colocamos a ti en el primer lugar. En el primer lugar. Queremos ir a casa, que tú vayas en primer lugar. Cuando nos sentemos a la mesa a comer, que tú seas primero. Cuando nos acostemos a la noche, tú seas primero. Señor, esta mañana, Señor, se cambian cosas aquí en corazones heridos, corazones, Señor, desgastados, cansados, arruinados. Pero este tiempo, Señor, esta hora, Señor, se producen cambios muy profundos. Hay personas acá, Señor, que están produciéndose cambios. La palabra habla del nuevo nacimiento por la fe en la sangre de Jesucristo. La justificación en la sangre de Jesucristo. La libertad en el Espíritu. La liberación en el Espíritu. Hay muchas personas aquí que van a entrar en un estado de gozo, de alegría, de paz. Porque viene sobre nosotros, Señor, un nuevo nacer. Un nuevo tiempo, Señor, una nueva hora. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Padre. Aleluya. Esta palabra que está en la Escritura dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Decirle al Señor esta mañana: justificado por la fe, yo tengo paz con mi Dios ahora mismo. Señor, justificado por la fe, yo tengo paz para mi Dios. Gracias, Señor.